acerca de la liberación y algunas cosas que les voy a mencionar. Tengo unas diapositivas para compartir con ustedes y algunas otras cosas que les voy a mencionar que tal vez si haya necesidad de tomar las notas. Profeta, creo que ya ustedes oraron, ya tuvieron un tiempo para orar. Hemos confiado que el Señor va a abrir nuestro entendimiento. Efesios capítulo 1, versículo 15 en adelante, habla acerca de la inteligencia espiritual, que aunque Pablo no usa la palabra inteligencia espiritual, precisamente Pablo está hablando de una de las factores o áreas del espíritu humano que tienen que ver precisamente con la inteligencia espiritual. Esos puntos los estamos enseñando en la escuela virtual de los miércoles y hoy me corresponde por asignación y petición de nuestra amada profeta Jenny, estar hablando un poco acerca de la fragmentación del alma o los cautiverios. Vamos a hablar un poco acerca de eso y quiero, mis hermanos, primero que todo, de forma muy rápida, presentarme con ustedes. Yo tengo el privilegio de servir al Señor en el ministerio, en el ministerio propiamente de la liberación. Hace cerca de unos 25 años comenzamos a trabajar en el ministerio de la liberación y trabajamos en el ministerio de la liberación de cautivos, trabajamos en el ministerio de liberación a nivel territorial, a nivel familiar, a nivel de hogares, de casas, a nivel de propiedades. Hemos ministrado en empresas. Dios nos ha llevado a muchos lugares para ministrar liberación, porque creo que donde un hijo de Dios llega lleno del Espíritu Santo de Dios, tienen que suceder cosas, las tinieblas tienen que retroceder. Y hay algo muy importante, mis amados, que es una máxima en mi vida y en las personas que caminan conmigo. El Señor nos dio una instrucción clara en las escrituras de manifestar luz más que reprender tinieblas. Usted manifiesta luz y las tinieblas comienzan a retroceder de una forma automática. Cuando usted es un portador de luz, las tinieblas retroceden. Y eso siempre debe ser una máxima en todo hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nos libra de guerras de desgaste, que aunque a veces es necesario entrar en batallas de desgaste, que son procesos tremendos, pero si podemos evitar entrar en guerras de desgaste, lo haremos solamente cuando es necesario para la formación del carácter, para el desarrollo de un proyecto específico de parte de Dios, para un dimensionamiento hacia nuevos niveles del llamado, de la operatividad. Pues en fin, las guerras de desgaste debemos evitarlas porque no son asuntos que nosotros tenemos que andar buscando. Cuando nos ponemos a pelear con el diablo, mis hermanos, comenzamos a desgastarnos y el diablo no tiene premura. El diablo tiene todo el tiempo del mundo, nosotros no. Nosotros tenemos una vida en la cual debemos ser fructíferos y efectivos en cada una de las asignaciones que nos son entregadas. Por esa razón es importante caminar con la gente correcta y hacer lo que Dios me mandó a hacer, ni más ni menos, solamente movernos en obediencia. Entonces, por esa razón, mis amados, es que a lo largo de estos últimos 25 años nos hemos dedicado al ministerio, en el ministerio pastoral desde muy joven. También trabajamos en la oficina profética durante varios años. Actualmente el Señor nos tiene ministrando en algunas naciones, en el ministerio apostólico. Tenemos hijos ministeriales en diferentes lugares y vemos cómo Dios está desarrollando una nueva generación de ministros llenos de autoridad, llenos de unción, pero también llenos de amor. Están manifestando el amor de Dios a las personas. La liberación es, si no una de las mayores manifestaciones de amor. Nadie puede echar fuera demonios si no ama a esa persona. Si usted no ama a la gente, usted no puede echar fuera demonios, porque el amor es necesario para liberar a los cautivos. Si usted no lo hace por amor, lo hace por vanagloria. Y los demonios también saben por qué razón y cuál es la motivación de su corazón. Así que en esta noche yo quiero, mis amados, compartirles un poco acerca de este tema. Quiero comenzar mencionándoles que de acuerdo a los estudios que se han realizado
una universidad cristiana en los Estados Unidos hizo un estudio acerca del tema de la liberación y arrojó datos muy interesantes. Quería compartirles el gráfico, pero me puse a buscarlo entre todos mis documentos, dentro de todos mis archivos y no lo localicé. Pero hay un estudio acerca de la liberación que muestra que el 80% de la liberación comprende la renovación de la mente. Un 15% de la liberación tiene que ver propiamente con temas de cautiverios y un 5% tiene que ver con expulsión de espíritus inmundos. La expulsión de demonios termina siendo la excepción a la regla, cuando en realidad a nosotros se nos enseñó que la mayor parte de la liberación tiene que ver con espíritus inmundos y en realidad no es así. La mayor cantidad de problemas que los seres humanos tienen radica en la falta de renovación de la mente y en cautiverios o fragmentaciones del alma. Y precisamente por esa razón es que hemos dedicado nuestros años a trabajar con la gente en el tema de la restauración de la mente de Cristo en el hombre, o sea, tiene que ver con la renovación de la mente y también con la liberación de cautiverios o sacar a la gente de cautiverios, que es lo mismo que almas fragmentadas. Entonces, a lo largo de este rato que vamos a tener, no sé si podemos desarrollar el tema. Tenemos tiempo hasta las, 7 en punto, hora centroamericana y centro de México, ¿verdad? Ok, pero antes de eso vamos a detener para poder tener reacciones y poder conversar y que si hay alguna pregunta podamos hacerla. Y también le digo que algunas preguntas a veces se contestan en otros temas que se desarrollan, pero intentaremos cubrir al máximo en este rato este tema. Entonces, mis amados, yo quiero comenzar hablándoles leyéndoles un pasaje que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, verso 9. Dice que un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero allí, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe y a todos los lugares a donde iba, y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Déjenme tener este poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban el Espíritu Santo. Pedro le respondió: que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. La Reina Valera dice: porque en prisión de oscuridad veo que estás. La palabra prisión o cautiverio son palabras que se traducen del griego de la misma forma.
Entonces, cuando vemos a un hombre que comienza, dice la palabra que el mensaje del evangelista Felipe lo convence y él se vuelve a Dios, acepta a Jesús como Señor de su vida y comienza a caminar con Felipe. El tema aquí es que este hombre parecía ser un cristiano fiel, estaba trabajando al lado de Felipe, probablemente como un ayudante de Felipe, como un escudero de Felipe, y al parecer todo el mundo podría haber dicho, Simón se convirtió a Cristo y es un hombre que está trabajando en el ministerio evangelístico junto a Felipe, ya formaba parte del ministerio evangelístico. Podemos hablar de un Simón el Mago, que ya no era Simón el Mago, sino que ahora posiblemente andaba un gafete que decía miembro del staff del evangelista Felipe. Todo eso estaba sucediendo en ese momento, pero cuando los apóstoles Pedro y Juan llegan, ellos traen otro nivel, otro nivel. Cuando en ese momento era necesario que los creyentes de la recién campaña en Samaria pasaran al siguiente nivel, ahí fue donde apareció el problema. Ahí fue donde el Espíritu Santo de Dios desnudó el corazón y las verdaderas intenciones que habían en Simón. Ahora, el asunto es, cualquiera pudo haber dicho que Simón era un creyente sincero, pero había algo en él que solo mediante la dirección del Espíritu y mediante el don de discernimiento podía encontrarse. Y ese don de discernimiento de espíritus estaba muy agudizado en los apóstoles, principalmente en los que habían caminado con Jesús en intimidad, que eran Juan, Pedro y Jacobo. Y ellos, estos hombres, tenían muy dimensionados los dones del Espíritu. Cuando ellos llegan, se encuentran que el nuevo convertido, Simón, antiguamente Simón el Mago, resulta que tiene un cautiverio, está cautivo, está encarcelado por el pecado. Entonces, el tema de las cautividades es tremendo, es bíblico. Podríamos dedicar una larga clase solo a ver pasajes bíblicos que hablan del asunto, y tal vez en algún momento yo pueda hacerles un bosquejo y entregárselo a la profeta Jenny para que se los haga llegar a ustedes, que habla exclusivamente solo de todo lo que es Biblia acerca de cautiverios. Ahora, ¿por qué menciono a Simón el Mago? Porque está en el Nuevo Testamento. Y es muy importante que podamos comprender que aún en el Nuevo Testamento se habla de un tema tan complejo como este. Los cautiverios y las fragmentaciones, mis amados, están de la mano. El cautiverio espiritual se provoca por una fragmentación del alma. La fragmentación del alma se provoca por un trauma. Entonces, eso vamos a intentar desarrollarlo de la forma más clara posible. Y quisiera ver, vamos a ver si puedo compartir. No, necesito que me permita compartir pantalla un momento para mostrarles unas imágenes. Los cautiverios espirituales son cárceles y es muy difícil, mis amados. Todos los que estamos, yo creo que todos los que estamos aquí estamos desarrollando algún ministerio, y es muy común ver como una persona que es un creyente, que le sirve al Señor, puede pasar de un estado de alegría de un estado de alegría, de confianza, de paz, de euforia, incluso de esperanza, a un estado de profunda depresión, de tristeza o de una explosión de ira. Y nosotros no sabemos por qué a estas personas les pasa eso. Muchas veces decimos que es porque está falto de Dios, dicen los ticos. Eso es falta de Dios, dicen. Eso es falta de oración. Eso es falta de
de ayuno, eso, pero conozco gente que aún ayunando, aún orando, aún gente con corazones sinceros, igual tienen este tipo de eventos. Y entonces ahí es donde se vuelve necesario entender que la teología como la conocemos no alcanza para poder comprender las profundidades del mundo espiritual. Hay un montón de cosas que solamente la dirección del Espíritu, la experiencia del día a día trabajando con la gente, nos van a permitir poder decodificar este tipo de eventos que no son aislados, no son cosas poco comunes dentro de la iglesia, son cosas que van más allá de lo diario, de lo cotidiano. Es algo con lo que tenemos todos los días contacto. Todos los días tenemos contacto con algún hermano que amanece con ganas de morirse. Algunas veces, mis hermanos, tenemos un hermano en la iglesia que entra en una depresión y cuando nos damos cuenta, esta persona está casi pensando en el suicidio, y usted dice, pero eso es por falta de Dios. No, mis hermanos, va más allá de eso. Muchas de estas personas van a requerir un proceso de liberación profundo, donde trabajemos con ellos de forma personal y los acompañemos en esta restauración, y por esa razón es que lo queremos hacer, queremos exponer este tema en esta tarde. ¿Me puede ayudar, profeta, para poder compartir la pantalla? Ahí está abierto, apóstol, para compartir pantalla. Vamos a ver. No, dice que no estoy autorizado. Oh my God. Le tiene que poner, profeta, lo tiene que hacer anfitrión. Oh, ¿cómo lo hago eso? Ahí arribita donde, bueno, ahí en la pantallita donde está el apóstol, hay unos puntitos. Hay una casillita donde usted le pone ahí. Ya lo vi. Entonces ahí la aprieta y ahí le va a aparecer. Así es. Ahí correcto. Está, apóstol. Lo puse como anfitrión. Gracias, pastora. Ahora sí, ya lo vi. Ahora sí. Listo. Vamos a ver. Ustedes me dicen si están viendo la pantalla. Sí, la estamos viendo en la pantalla. Bien. Amén. Este tema tiene como nombre Del abismo a la libertad. La liberación y la fragmentación del alma. Entendiendo nuestro diseño. Para entender las razones por las que una persona puede pasar de un estado de aparente paz, alegría, como lo mencionaba hace unos minutos, euforia, a un profundo estado depresivo o a un episodio de ira repentina, es necesario ir más allá de una teología ordinaria. La realidad que pasa frente a nuestros ojos nos muestra que hay cosas más profundas que no puedo explicarlas con un simple así son algunas personas. Van más allá de solo decir es que hay gente que es así. Mis amados, quiero decirles una cosa importante para nosotros los ministros. Muchas veces nosotros, por la falta de voluntad de prepararnos, de buscar el secreto de Dios, de crecer en estas áreas, decidimos evadir nuestra responsabilidad simplemente diciendo, es que hay gente que es así. Es más, he escuchado pastores, he escuchado ministros diciendo, es que la gente que es así ya no cambia. Ya esa gente no cambia, no hay nada que hacer por ellos. Mis amados, el fin de las almas le corresponde al Señor, y yo lo que debo hacer es trabajar arduamente para quitarle al diablo el dominio que tenga sobre cualquier persona, cueste lo que cueste, porque al final de cuentas la batalla espiritual más poderosa que existe es la batalla por el corazón de los seres humanos. El diablo no quiere territorios, el diablo establece sus dominios sobre naciones, establece su dominio sobre ciudades, establece su dominio sobre regiones, porque a el diablo le interesa atar y sostener a las personas que viven
en dichos territorios. El diablo no ocupa tierra, ocupa a la gente que vive en esa tierra para quebrar los diseños de Dios, para impedir que el reino siga creciendo. Y mis amados, el nivel de batalla espiritual, mente y corazón es de lo más poderoso que existe y de lo más necesario que existe. Pero a muchos nos gusta hacer guerra espiritual territorial, pero no entendemos que la guerra espiritual territorial no sirve de nada si no estoy dispuesto a ir a libertar a los que están cautivos en esos territorios también. Entonces, yo no puedo ser irresponsable y decir que así son algunas personas y simplemente los dejo. Yo le quiero recomendar en esta tarde, mi amado, mi amada, con amor y con respeto, le digo, si usted no puede manejar el tema y usted siente que se sale de sus manos, no abandone a esta persona, pero envíeselo a alguien que usted considera que sí puede caminar, o busque entrenamiento y dígale a alguien, puedo ir a acompañarlo a usted en la oficina mientras usted lo libera para estar yo ahí y ver qué es lo que está pasando. Yo quiero aprender. Mis amados, ningún ministro que no esté dispuesto a ponerse a los pies de otro para aprender, mis amados, es digno de confianza en el ministerio. Lo importante es que yo todo el tiempo esté creciendo, aprendiendo, dimensionándome y esté desarrollando ese llamado que el Señor puso en mí. Yo no puedo simplemente decir, así es la gente. La gente es así. Ese hombre es así porque es un sinvergüenza. Esa mujer es así porque así se crió. Mis amados, se los digo porque yo he tenido casos tremendos. Vamos a ir ahí desarrollándolo. El reseteo necesario. Es necesario, mis amados, que haya un reset. Necesitamos un reset. Estas personas necesitan un reinicio. Hay un momento en el cual esta persona va a necesitar que no solamente yo le imponga manos, porque ya leímos en la palabra que Juan y Pedro impusieron manos sobre toda la gente para impartirles lo que ellos tenían. Más allá de solo imponer manos, yo necesito trabajar con esta persona, desarrollar a esta persona, liberar a esta persona y luego necesito reiniciar a esta persona en el espíritu. Ahora, sé que los que estamos aquí somos ministros maduros. Un punto importante. Conozco a algunos que lo manejan sin ningún problema y otros les cuesta un poco. El espíritu de la religión y el espíritu de la tradición provocó un daño muy fuerte en nuestro lenguaje. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos un lenguaje. El lenguaje nuestro es un lenguaje del reino, es un lenguaje profético. Y cuando nosotros hablamos, he escuchado personas decir, por ejemplo, yo no lo liberé, el Señor lo liberó, Señor, empiezan a dudar mucho acerca de lo que están haciendo. La Biblia dice en San Marcos 16, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán. Eso es una acción clara, no de Dios, no de Jesús, sino suya. Echarán fuera demonios. No es Jesús el que libera, es el hombre o mujer lleno del Espíritu Santo en el nombre de Jesús, pero es usted y soy yo. Pondrán manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Hay una unción de sanidad en usted, hay una unción de liberación en usted, y usted y yo debemos entender que esa responsabilidad nos corresponde a nosotros. Nosotros somos los que echamos fuera a los demonios. Yo te ordeno salir fuera en el nombre de Jesús. Suelta esa mente, suelta ese cuerpo, suelta esa vida. Hemos tenido demonios adheridos a órganos de las personas. Hemos echado demonios fuera de unos pulmones, hemos echado demonios fuera de ovarios de una mujer. Hemos visto cosas impresionantes cuando estamos echando fuera demonios, porque es una autoridad que el Señor nos dio a nosotros. Yo no agarro un documento burocrático y escribo y se lo mando al Señor con un ángel para que el Señor lo revise y vea el caso y vea a ver si libera a esta persona. No, hay una orden que Dios nos dio y hay una unción que nos cubre. Jesús dijo, os doy poder y autoridad. He aquí os doy poder y autoridad. Usted tiene el poder, que es la habilidad de ejercer en los dones, la autoridad, que es el permiso de ejercer ese poder,
Esas dos cosas el Señor se las dio a usted. Entonces, mis amados, tenemos un gran trabajo al frente. Yo sé que todos ustedes son gente entendida en estos asuntos, pero nuestra alma debe pasar por un proceso de limpieza y ministración, o sea, sanidad interior. Sanidad interior está dentro de ese 15% de la liberación de cautiverios y fragmentaciones del alma, esa sanidad interior. Por esa razón, nuestra alma, en cambio, necesita ser reprogramada. Este reset solo es posible cuando entendemos la manera en la que estamos diseñados y comenzamos en la tarea de identificación y diagnóstico de nuestras particularidades personales. Yo le digo a las personas que una de las cosas que debemos hacer, incluso nosotros los ministros, a veces nos sorprendemos. A veces nos sorprendemos y encontramos cosas en nosotros, una palabra que dije, un pensamiento que llegó a mí, una actitud que tomé, una reacción que tuve. Me dice, wow, ¿y eso qué fue? ¿Y por qué eso salió de mí? ¿Y por qué yo pensé de esta forma? ¿O por qué dije esta frase? No nos damos cuenta, mis amados, que estamos dentro de una naturaleza que está caída. La naturaleza humana es una naturaleza caída y en algún área de nuestra vida a veces hay puntos que todavía ni siquiera he encontrado, no he descubierto. Por eso es importante trabajar continuamente en la identificación y el diagnóstico de nuestras particularidades personales. Todos nosotros tenemos áreas en nuestra vida que tal vez tienen puntos inconclusos, capítulos inconclusos en nuestra vida. Importante. Un pasado sin resolver es un capítulo inconcluso. La mayoría de las personas que con las que yo he trabajado en procesos de liberación y que nos ha llevado a liberación de cautiverios, porque echar fuera demonios es, mis hermanos, sumamente sencillo. Echar fuera demonios es sencillo porque usted le da la orden al demonio y el demonio está sujeto y se tiene que ir. No cuesta mayor cosa. Echar fuera demonios es algo de que usted toma autoridad y le dice fuera, listo, en el nombre de Jesús. Pero cuando ya uno se encuentra asuntos de ese tipo, la liberación toma completamente otro matiz, toma otro rumbo, es completamente distinto. Cada ser humano es la consecuencia de todo lo vivido a lo largo de su existencia. Su sistema de creencias, su cosmovisión y capacidad de reacción ante las diferentes circunstancias de la vida va a depender de qué tan fuerte o profundos sean los asuntos inconclusos en su pasado reciente o lejano. Su capacidad de respuesta dependerá del prisma, del cristal con el que mira la realidad de su entorno. ¿Cómo, mis amados, la respuesta de una persona ante un momento de estrés, ante un momento de presión, va a decir mucho de cómo está su corazón? Yo siempre le digo a la gente, yo conozco a alguien bajo presión. Yo sé quién es alguien cuando está bajo presión. Esto es muy parecido al noviazgo. El noviazgo, en lugar de servir para conocernos, sirve para engañarnos. Porque cuando llegamos al matrimonio, esta mujer decepcionada dice, yo nunca pensé que fueras así. Jamás me imaginé que te comportabas de esta forma o de aquella. ¿Por qué razón? Porque hay un montón de cosas que nosotros no sabemos, ni de las personas que están cerca nuestro, ni siquiera de nosotros. Y cuando estamos bajo presión es cuando nos damos cuenta quiénes en realidad somos. ¿Sabe? Yo le digo a la gente, la madurez de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, no se mide en medio de una enfermedad o en medio de la escasez. Se mide en medio de la abundancia. Se mide en medio de la salud y de la plenitud. Porque en medio de la escasez yo dependo de Dios y busco su respaldo y busco su provisión, pero cuando no necesito nada, puedo dejar hasta de necesitar a Dios. Y esto precisamente tiene que ver con el carácter. ¿Cómo es mi carácter? El carácter me define quién soy yo. El carácter es el que dice quién yo soy. Temperamento es lo que yo hago, mis reacciones, pero el carácter es lo que yo soy. Y este carácter va a depender de qué tan solucionado esté mi pasado. Muchos de nosotros podemos tener nuestra
nuestra eternidad solucionada porque eso le corresponde a Jesús. Jesús soluciona la eternidad del ser humano. Lo hizo en la cruz. Con su sangre, Él ya solucionó mi futuro, solucionó mi eternidad. Pero si mi pasado no está solucionado, cada día de mi vida va a ser una proeza terminarlo, porque va a ser muy difícil. Un trauma profundo puede enmudecer a una persona y sumirla en un estado de prisionero espiritual, un rehén de un tirano, un espíritu inmundo. La buena noticia es que las escrituras nos revelan que Dios no solo menciona el tema de las cautividades y opresiones demoníacas, sino que promete una intervención poderosa y libertadora en ellas. Entendemos, mis amados, que en el tema de la actividad demoníaca tenemos espíritus de opresión y tenemos espíritus que vamos a hablar de 3 diferentes niveles en el tema de la demonización. Los espíritus de opresión. La opresión puede llevar a la depresión y la depresión puede llevar a la enajenación. La enajenación es el punto más profundo de la demonización. La Biblia no menciona la palabra posesión. La Biblia usa la palabra griega daimonizomai, que significa persona con influencia de espíritus demoníacos o persona demonizada. Eso es una daimonizomai, que es la palabra griega. Y cuando hablamos de esa palabra, estamos hablando de alguien que tiene influencia de un espíritu inmundo. Pero tenemos el caso de la enajenación. La enajenación es el bloqueo total, el secuestro absoluto de la voluntad y la anulación completa de la conciencia. Eso es una enajenación. Cuando yo veo a una persona que está bajo condiciones de drogas o alcohol, veo a una persona que está enajenada. Ahora, vean qué interesante. Yo ministré hace cerca de unos 15 años a un hombre que ha caminado conmigo 25 años. Es un hombre que es un escudero. Está dentro de mi equipo de trabajo más cercano. Es un pastor. Y a este hombre yo lo ministré hace cerca de unos 15 años. Porque mientras estaba hablando con él tenía problemas de alcoholismo. Él bebía a escondidas. Él bebía a escondidas y él no tiene problema con que yo cuente su testimonio, porque él incluso lo cuenta. Él bebía a escondidas. Después del culto, muchas veces incluso predicaba. Y después de predicar se iba a un bar a beber y bebía a escondidas en bares bien lejanos de su zona que nadie lo reconociera. Y una vez un pastor se le acercó y le dijo: a usted le gusta mucho el alcohol porque usted es un sinvergüenza. Entonces, cuando él me dijo a mí: yo tengo 2 temores en la vida, me dice, el primero es morir ahogado en alcohol y el segundo es contraer un SIDA o que mis hijos contraigan un SIDA. Entonces ahí inmediatamente le dije: necesitas liberación. Y comencé una sesión tras otra, tras otra, tras otra de liberación. Esa conversación nació después de que yo le dije que me acompañara a ministrar una liberación de una mujer que estaba siendo muerta por brujería. Había un espíritu que se le había entrado en su cuerpo. A esa mujer le habían ingresado una serpiente en el cuerpo por brujería. Y cuando yo le dije: acompáñeme para que esté conmigo en esa liberación, él estuvo conmigo en la liberación. Y cuando él vio esa cosa, cuando él vio los movimientos de esa víbora dentro del vientre de esa mujer, como se sacudía ese animal, él le entró un terror y me dijo: tengo 2 temores. Y me dijo esto que les acabo de contar. Entonces yo le dije: necesitas liberación. Comencé un proceso de liberación con él. No les voy a quitar mucho tiempo con la historia porque quiero seguir enseñando. Cuando él comenzó la historia, yo pude entender que su situación no era
demonios propiamente, sino cautiverios. Él estaba cautivo en una prisión en la cual había quedado a los 8 años por un abuso sexual. Entonces él sufre abuso sexual de otro hombre. A los 9 años comienza a beber y desde los 9 años bebía y tenía problemas con homosexualismo. Era un hombre de Dios. Era un hombre de Dios. Y cuando yo empecé a ministrar, cada vez que él empezaba a ser ministrado, él comenzaba a oler alcohol. Su sudor olía a alcohol. Él olía a alcohol. Y había un cautiverio en él. A él lo llevamos por un proceso de cerca de unas 12 sesiones de liberación. Y cuando ese hombre, las sesiones eran de 4 a 5 horas cada una. Imagínense usted, 60 horas de liberación. Mis amados, y cuando este hombre quedó libre, se entregó al Señor de una forma que hasta hoy a ese hombre le pueden poner una Magnum 45 en la frente. Y él prefiere que le disparen antes de negar a Jesús. Es un hombre que ama a Dios y da la vida por el Señor. Todo lo que tiene él es de Dios. Su vida es de Dios. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Un pastor vino y le dijo que él era un sinvergüenza, borracho. Pero alguien más se dejó guiar por el Espíritu y vio que tenía un cautiverio. Y fue libre de esa cautividad y tuvo plenitud. Tuvo plenitud y cortamos todas esas maldiciones generacionales que se habían activado por la iniquidad practicada de él. Un trauma profundo puede enmudecer a una persona, la puede hundir, la puede destruir de forma sistemática y continua hasta completar el trabajo de destrucción. La buena noticia, mis hermanos, es que el Señor dice que Él arrebatará al tirano, le arrebatará el botín, le quitará al tirano y recuperará al secuestrado, recuperará al que está cautivo, dice Isaías 49, 24 y 25. Ciertamente será rescatado el cautivo. Vea qué interesante. Será rescatado el cautivo y el botín le será arrebatado de las manos al valiente. Al valiente se refiere a un espíritu inmundo, a un guardián de cárcel, porque las cárceles, los cautiverios tienen cárceles y esas cárceles tienen guardianes. Por eso les digo que el tema es muy profundo y muy amplio, pero hoy por lo menos hacemos un ingreso y después podemos seguir trabajando con eso. Pero vea lo que sigue diciendo la palabra. Dice, yo defenderé tu pleito y salvaré a tus hijos. Es importante que entendamos este detalle ahí en ese versículo. Porque el Señor habla de cautiverios, habla de secuestro de voluntades, anulación de conciencia y una manipulación de las emociones, que es lo que provoca precisamente los espíritus inmundos, pero también una transición generacional, un traspaso de estafeta de maldición. Y entonces el Señor dice, yo no solamente romperé estos cautiverios, sino que salvaré a tus hijos. El Señor rompe y corta los ciclos de transición generacional de maldición. El Señor corta las iniquidades. Cuando realmente las descubrimos, cuando las sacamos a la luz y las acusamos, las presentamos delante de las cortes celestiales, decimos, Señor, aquí hay una actividad ilegal del diablo sobre esta persona. Este es un hombre de Dios. Este Dios lo llamó. Esta mujer Dios la llamó y en este momento está sufriendo un azote del diablo. Y eso, mis amados, es lo que el Señor nos llamó a hacer. Es como un malware en mi sistema, como un virus, como un troyano
que se comienza a comer la información, toda la palabra que le es implantada a esta persona, todo lo que le es impartido. No sé si a usted le ha pasado que usted ha orado por alguien el domingo en la tarde y esa persona lloró y esa persona salió lleno de gozo y era real, esa persona estaba gozosa y vino y lo abrazó y le dijo gracias porque Dios lo usó para cambiar mi vida ha cambiado desde que lo conocí, desde que llegué aquí, pastora, profeta, desde que usted me ministró. Y al día siguiente usted se da cuenta que esa persona cayó en adulterio, cayó en alcohol o se drogó y usted dice, ¿y aquí qué pasó? Hay un troyano en el alma, hay un malware, hay un virus que está allá adentro afectando y hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. ¿Quiénes somos como seres espirituales y anímicos? Hay que entender, mis hermanos, que el Señor nos dio las emociones. Nos dio las emociones. Las emociones no son malas. El problema es cuando nos controlan. Pero las emociones son un regalo de Dios. Porque yo me tengo que sentir feliz para alabar a Dios. Yo tengo que hacerlo con gozo, con alegría. Esas son nuestras emociones. Yo me gozo cuando me encuentro en un pasaje de la Escritura, una palabra con la que yo me identifico. Ahí está una emoción. La emoción no es mala. El problema es cuando la emoción me controla. El problema es cuando yo me vuelvo carnal y me muevo solo por emociones. Eso sí es un problema. Se ha demostrado biológicamente que a partir de una sola célula se puede llegar a reproducir todo el cuerpo. Una sola célula, que era lo que hablaba yo la semana pasada en la escuela de liberación que estamos llevando de las iniquidades, libertad hasta los huesos, y hablaba acerca del descubrimiento científico de cuando las células se encuentran, la célula femenina y la célula masculina se encuentran y chocan, inmediatamente hay un destello de luz. Los científicos no descubrieron que hay un destello de luz y por ahí dicen que es porque son partículas de zinc, que por esto, que por lo no, es porque Dios puso una vida y entonces hay inmediatamente un choque de dos células provoca un destello de luz porque en ese momento es implantado un espíritu en una célula. A partir de ese momento la vida comienza. Es el milagro de la vida porque el Señor, toda vida comienza con luz. Es el Señor el que lo hace. No es una explosión química, no le busquemos explicaciones a eso, simplemente es el Señor el que provoca que cuando el espíritu del hombre es implantado en una célula, hay un destello de luz y eso es maravilloso. Y entonces, cuando una sola célula puede llegar a reproducir todo el cuerpo, una sola célula dañada puede afectar el funcionamiento orgánico de todo el cuerpo. Una sola célula. En una célula puede estar contenida toda la información genética que determina cosas tan elementales como color de ojos, cabello o incluso tendencias emocionales e intelectuales, lo que se conoce como memoria genética, inteligencia genética, y hay otras cosas más que están en nosotros. Hay un montón de información. Hay hijos de matemáticos que nacen y puede a los 6 años están dentro de olimpiadas de matemática y dice, pero ¿cómo así? Nadie le enseñó. Bueno, tiene una memoria genética, eso es maravilloso y tiene un montón de material que podríamos estudiar, pero no es el tema de la noche. El tema es que así como una célula puede determinar color de ojos, color de piel, color de cabello, incluso tendencias emocionales, tendencias depresivas, tendencias eufóricas, tendencias iracundas y todo esto, mis hermanos, se debe, toda esta información se puede contener en una célula. En la esfera espiritual sucede lo mismo. El diablo no necesita poseer una totalidad del alma, sino más bien con una sola parte de ella puede llevar a cárceles y desde allí establecer sus diseños infernales, tejer toda su estructura destructiva y esclavizar no solo a una persona, sino a toda una generación. Vamos a ver cómo está el tiempo. Voy a trabajar 5 minutos más y esperamos a ver si hay alguna reacción. No sé si, bueno, me imagino que ustedes saben cómo funciona y no vamos a ponderar aquí ni a exaltar la actividad de brujería, pero dentro del vudú sabemos perfectamente que este muñeco que usan los brujos de vudú
solamente lo trabajan con un alfiler y la persona empieza a ser afectada en el área donde está ese alfiler colocado. El enemigo usa precisamente las mismas herramientas para controlar el alma de una persona. Es como mover hilos. Las cautividades son hilos de control. Y cuando el enemigo quiere bloquear algo en mí, mueve un hilo, trae un recuerdo. Las cautividades se activan de formas muy particulares. Un olor, una canción, un recuerdo, un lugar. Usted pasa por un lugar y recuerda un evento que vivió en ese lugar. Alguien de su familia tuvo un accidente en una curva, en una carretera, y cuando usted pasa por esa carretera, usted siente algo raro porque ahí murió alguien cercano. Si ese día usted sufrió un trauma muy fuerte o estuvo presente en ese accidente, ahí hubo un cautiverio. Si usted sufrió una violación o un abuso sexual, van a haber factores que detonarán lo que llamamos factores gatillo, que detonan el cambio emocional repentino. Tenemos historias de mujeres, por ejemplo, que en el momento que fueron abusadas, estaba sonando una canción de fondo. Y esa canción, cada vez que la escuchan, ¡pac!, se dispara, se activa el gatillo y esa persona entra en un estado profundo de dolor, de tristeza o de enojo. Porque la frustración de no sentirse defendida en ese momento, que nadie llegó a ayudarle o que le contó a su mamá o a su papá y no la defendieron, generó una frustración que se convirtió en ira, en amargura y en deseo de venganza. Y por eso estas personas escuchan esa canción, explotan en enojo y maltratan a sus hijos o le gritan a su esposo, este tipo de cosas. Y no suceden porque es, decimos los ticos, porque es una vieja malcriada, decimos los ticos. No pasa por eso. No, es algo más complicado que eso. Y muchas veces estamos ministrando a una persona, por eso yo le digo siempre a los ministros de liberación, si usted no tiene el don de ciencia desarrollado, devuélvase y empiece a orar hasta que lo tenga. No se meta a liberación sin don de ciencia desarrollado, porque si no hay palabra de ciencia, usted está caminando a ciegas, está tratando de dirigir a una persona a ciegas, porque el don de ciencia son los ojos del espíritu. Y si usted no tiene los ojos del espíritu abiertos, usted no va a ver el pasado de esa persona. Y el Espíritu Santo nos trae eventos. Hemos estado ministrando a una persona y vienen memorias de vientre. Me dice el Señor que pasó algo así cuando usted estaba en el vientre, esto y esto le sucedió. Ahora en ese punto vamos a ministrar. Cada vez que el Señor da una dirección, nos detenemos y ministramos. Cuando yo estoy ministrando liberación, cuando tenemos a alguien enseñándole, porque a veces traemos una persona para que esté con nosotros, estoy ministrando liberación, ministramos una parte, volvemos a la persona y le decimos, siéntese, ahorita seguimos. Tome agua, ya vengo, yo voy, hago unas llamadas, tomo un poquito de agua, luego regreso, le digo, ahora sí, seguimos. Y continuamos. ¿Por qué razón? Porque yo tengo el control, no los demonios. No los demonios son los que tienen el control, soy yo. Y por eso yo entreno a la gente para enseñarles que usted no es que pierde el control y se van 10 horas sufriendo con una persona. No, detenemos, sentamos a la persona, apelamos a su conciencia. Nunca permitimos que la persona pierda la conciencia. Y esto en las cautiverios es muy importante hacerlo, liberando gente de cautiverios. Hace poco, y cierro con esto porque mis hermanos, creo que tengo más por aquí, más que ver, pero para ver, factores que llevan a cárceles del espíritu. Sí. Quiero nada más mencionarles un caso que tuvimos hace algún tiempo, muy poco tiempo en realidad. Una joven hermosa en el Señor. Amaba y ama al Señor profundamente. Profeta. Viene para una consejería. Y cuando estamos ministrándole, hablándole, dándole un consejo, simplemente era un consejo.
El Espíritu Santo viene y me da una palabra a mí y se la doy. Y ella empieza a llorar. Y viene y le da una palabra a mi esposa. Y le dice mi esposa, veo mucho dolor y te veo llorando en posición fetal. Cuando eras bebé, sufriste un trauma muy fuerte. Y en ese momento el Espíritu Santo le trae a esta niña un recuerdo. Y se ve siendo una bebé y empieza el dolor. Y entonces ahí el Señor me dice, y hay un espíritu inmundo en su matriz. Y ella está sufriendo problemas. Ella está sufriendo problemas menstruales, dolores impresionantes en su zona uterina y está condenada a no tener hijos. Y empezamos a darle la palabra. Y esta muchacha se nos manifiesta a dar gritos y a revolcarse y se tiró al piso en forma fetal. Ahí supimos que ella ya necesitaba liberación. A ella la ministramos ese día, pero la ministramos liberación y había un espíritu inmundo adherido a sus ovarios. Cuando el espíritu salió y soltó los ovarios, el grito de esa niña se escuchó no sé a cuánta distancia, pero desde ahí se acabaron los dolores menstruales, las irregularidades con las fechas de su periodo, todo absolutamente desapareció. Cambios hormonales, cambios de humor, todo desapareció. Era un cautiverio. Por eso, mis amados, les digo, este es un tema tan hermoso, pero requiere de tiempo, de dedicación y sobre todo de mucho amor por las personas. Hay que amar a las personas. Y yo tengo que acompañar a estas personas para que sean libres. Ok. Los cautiverios no son demonios, pero sí son resguardados por demonios. Los guardianes de la puerta, lo que llamamos guardianes de la puerta, cuando estamos ministrando una cautiverio. Muchas veces hay ejercicios que yo le enseño a las personas para ministrar cautiverios. A veces el Señor nos lleva a poner a la persona de pie, que otra persona le sostenga por al lado de la cintura de su mismo sexo, le sostenga al lado de la cintura, una mujer a una mujer. Yo tomo sus manos y comienzo a hacer un acto profético para sacarlo del cautiverio. Y hemos hecho, lo hacemos de esa forma. Y mis amados, hay gritos, hay llanto, hay dolor, de todo sucede en el momento que se está haciendo, pero se rompe. Hemos sentido cómo se quiebra algo en el momento que estamos sacando a esa persona de ese cautiverio. Hay cosas tremendas que Dios hace ahí, mis amados, y les aseguro, usted se pone a buscarlo en los libros de teología y no lo va a encontrar, pero el hecho de que no está en un libro de teología no significa que va a ser real, es completamente real. Y el que trate de discutirme un tema de estos, yo ni siquiera le respondo. ¿Sabe por qué? Porque esta persona no está caminando en la sintonía del espíritu en cuanto a lo que es la liberación. Quienes se encargan de la tarea de destruir y desgastar a las personas y llevarlas a condiciones cada vez más difíciles de romper. Los cautiverios son progresivos. ¿Por qué? Porque se alían con las iniquidades. Y las iniquidades empiezan a crear un cordón. Empiezan a crear un cordón que fortalece la iniquidad practicada, que es el pecado practicado por maldad en mí, las iniquidades que me son lanzadas por puertas abiertas y las iniquidades impartidas por líderes espirituales en autoridad que me maldicen, todo esto va acumulando y acumulando y luego se vuelve muy complicado liberar personas. Hay gente que lleva años siendo liberada, años, estoy hablando de un proceso largo. Cuanto más antigua es la cautividad, más difícil es el rompimiento. El sistema demoníaco a cargo de esa cautividad tejerá una telaraña de ataduras, tendencias y conductas en la persona que cada día le hundirá más y más. Yo uso el término telaraña porque, mis amados, definitivamente no hay mejor forma de compararlo. Cuando un animal cae, una mosca, una avispa, cae en una telaraña, cuanto más se mueve, más se pega, más se enreda. Cuanto más intentemos salir de cautiverios por nuestros propios medios, más nos vamos a hundir.
No sé si tenemos preguntas o manos levantadas, sino para enseñar esta otra.